Muy buenos días a todos, muchas gracias por la asistencia, gracias a los presentes y también a los conectados por streaming, que creo, según nos informaba, que es un número elevado. Me llaman Jesús Mardomingo, soy abogado, trabajo en un despacho de abogados con un nombre complejo, Dentons, que es poco conocido aquí en España. También soy profesor del Instituto de Estudios Bursátiles y tengo el honor de moderar esta muy interesante mesa, que será una mesa breve, sostenible en los términos actuales, ¿no? Porque dicen que lo que no es bueno eficientemente en términos temporales tampoco es sostenible, con lo cual disponemos de media hora, unos minutillos más, gracias al ajuste de calendario, pero que nos da un reparto prácticamente de 8,3 minutos periodo por cabeza, con lo cual hemos pedido a los participantes, que insisto, son yo creo de lo más brillante en este momento del mercado, que sean concisos, precisos y nos lancen una serie de ideas fuerza que son ciertamente las que nos deben quedar en la cabeza después de esta sesión, ¿no? Decía que soy muy afortunado y en consecuencia tengo que dar las gracias a la COE por invitarme, a Renta Markets por participar en esta mesa redonda. Una mesa con un título que probablemente hace años hubiéramos considerado una extravagancia, o incluso el título de un documental muy especializado sobre innovación espacial, pero que a día de hoy se trata de una realidad y una temática pues muy presente. Juan Pablo comentaba que todavía queda poca presencia en el mercado nacional de la gestión alternativa, de la gestión basada en la inteligencia artificial, pero no es un tema ni un concepto nuevo. La informática y el sector financiero, el mundo digital y el sector financiero están unidos desde hace muchos años. Ya hubo un primer boom importante en el año 88, luego comentaremos, cuando se reforma la Ley de Mercado de Valores. Mucho más recientemente, y ya en este siglo, en el que efectivamente llevamos ya casi cuarto del siglo XXI, pues los bancos por Internet aparecieron en los mercados y parecía que transformaban totalmente la realidad y que vivíamos en una sociedad en la que se anunciaba que dentro de poco iba a haber mercados online, ¿no? Que se iba a comprar online, decíamos. Eso ya es un tema totalmente superado. Actualmente la ciberseguridad, junto con la sostenibilidad y sobre todo el tema de la digitalización, se manifiestan sin lugar a dudas como tres pilares básicos del sistema financiero. Y hablando del pilar digital, la inteligencia artificial se presenta como un paradigma que realmente afecta a toda la sociedad, incluyendo nuevamente al mundo financiero, que sigue imparable y que actualmente pues, la inclusión de la negociación algorítmica y la utilización del algoritmo pues se incorpora a nuestras vidas de una manera más que evidente en todo el mundo. La inteligencia artificial, el término no es un término nuevo, es un término ya antiguo, incluso podemos decir del siglo pasado, pero de los años 50, que hay una persona a la que, sobre todo la gente que os dedicáis a sistemas, lo tenéis muy presente, y ahora los humanos empezamos a llamarle de vez en cuando, ¿no? A Alan Turing como el primero que inventa este juego de hacer ver si una máquina realmente es inteligente o no, en base a una prueba, un test, haciéndole preguntas y respuestas. Un término que, por tanto, es antiguo, pero que es verdad que desde el punto de vista del robo-advisory o de la gestión basada en algoritmos, que quizás es el nombre más atractivo, puesto que el nombre anglosajón pues no atrae demasiado, llamándolo robo-advisory, sobre el planteamiento del que tú hacías antes, Juan Pablo, pues permite, bueno, pues que hayamos sido capaces de desarrollar una gran capacidad de procesamiento, una gran acumulación de datos y, en definitiva, unos programas capaces de procesarlo y que permiten la toma de decisiones. El sector financiero ya siente ese movimiento desde hace tiempo, insisto, pero se sigue enfrentando a nuevos retos, a nuevos escenarios sobre los que pretendemos centrarnos hoy, poniendo un especial foco en la inteligencia artificial, dentro de todas estas tecnologías exponenciales que rodean al sector financiero, que van desde el blockchain, el Internet de las cosas, el Big Data, la nube, y que están cambiando nuestra manera de entender el mundo y de actuar en él. Y yo me callo porque no soy el protagonista, la verdad es que los protagonistas son ellos. La mesa, como decía, es una mesa de excepción. Aquí el más cercano a mí es Fran del Olmo, que es el director responsable de FinTech y de ciberseguridad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Creo que es un lujo tenerle aquí con nosotros. Los riesgos económicos que conlleva este tipo de actividad, la inversión y el asesoramiento por medio de algoritmos, de negociación algorítmica, hemos dicho antes que es imparable, pero también conduce a que los reguladores y los supervisores
pues estéis tomando vuestras medidas, imponiendo límites, autorizaciones, registro en esta función que creo que os corresponde, ¿no? Pero sin que te centres tanto en esos límites y retos, sí me gustaría preguntarte qué retos e implicaciones regulatorias plantea la inteligencia artificial para los supervisores, en este caso la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y concretamente la gestión de activos. Y si te queda algo de tiempo en estos 4 minutos que te voy a conceder, pues si tienes algún dato que nos puedas compartir sobre la presencia de la inteligencia artificial en los servicios de inversión y qué barreras existen para impedir un mayor desarrollo en la línea de lo que planteaba Juan Pablo, pues también nos lo contestes, por favor. Adelante. Bueno, muchas gracias, Jesús, y muchísimas gracias a la COE por invitarme a esta mesa tan interesante. Bueno, efectivamente, la inteligencia artificial viene utilizándose en los servicios de inversión y cada vez con un mayor impulso, y está logrando, pues en primer lugar, poder ofrecer mejores servicios de inversión, pero además también pues aportando una mayor eficiencia tanto en tiempos de respuesta como en costes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos ahora mismo presenciando cómo cada vez se está invirtiendo más en este tipo de tecnología, ¿no? Pero déjame que antes de entrar en las implicaciones tecnológicas, pues dé una pequeña foto de cuáles son los principales casos de uso en los que vemos inteligencia artificial, y para cada uno de ellos pues las principales o las consecuentes implicaciones tecnológicas, ¿no? Sin duda, el primero que se nos ocurre, hablas antes de RoboAdvisor, es el uso de la inteligencia artificial en el asesoramiento. Ciertamente no es lo habitual utilizar este tipo de tecnología en el asesoramiento. La mayoría de las veces lo que vemos es un algoritmo de perfilado de los clientes en base a sus características, en base a sus preferencias también, que te le asigna de forma automatizada, eso sí, pues una cartera modelo que es la que le correspondería, ¿no? Si bien luego pues estas carteras modelo obviamente se van rebalanceando, ¿no? Por tanto, digamos, no vemos habitualmente inteligencia artificial, aunque sí en alguna entidad, en alguno de estos procesos de recogida de datos, pues puede introducir algún tipo de algoritmo de aprendizaje, ¿no? Donde sí vemos efectivamente un mayor uso es en la gestión de activos, es en la gestión de los portfolios, ¿no? Ya sean los modelos más B2B, es decir, aquellos en los que utilizan las entidades pues, modelos, herramientas que ofrecen terceros, o bien desarrollados in-house, ¿no? Pero en todos los casos lo que sí hay que decir es que habitualmente no es utilizando de una forma automatizada, sino que sirven como apoyo a la toma de decisión que finalmente se lleva a cabo, ¿no? Cuanto a las implicaciones regulatorias, pues la más obvia es, digamos, el efecto black box, ¿no? Que consiste en que cualquier toma de decisión de inversión debe de ser posible ser explicada, ¿no? Y algunos de estos modelos algorítmicos pues sí que tienen determinadas limitaciones en cuanto a la claridad y a la explicabilidad, ¿no? Es decir, necesitamos que detrás de cada decisión haya un razonamiento en base al cual se ha tomado esa decisión, y por supuesto tiene que ser ex ante, ¿no? En el caso de los herramientas, ¿no? O los proveedores de servicios, hay implicaciones también porque bueno, pues hay ciertos requerimientos cuando los servicios los presta un tercero, conocido como outsourcing, ¿no? Que a su vez tiene sus implicaciones regulatorias, especialmente cuando se tratan de funciones críticas, ¿no? ¿Dónde más se utiliza la inteligencia artificial? Pues en la gestión del riesgo. La gestión del riesgo, no solamente en el ámbito de la inversión, sino en general en las entidades, es uno de los marcos donde más se utiliza la inteligencia artificial, ¿no? En la gestión de activos, pues obviamente en el ámbito del riesgo de liquidez, el riesgo operativo, riesgos de mercado, pero también en ocasiones se utiliza para intentar conocer o valorar el riesgo crediticio, ¿no? Es decir, hasta qué punto pues un cliente, un inversor puede caer en algún default o en un impago, ¿no? De una inversión, con lo cual se le puede o no se le puede
conceder ese producto o servicio, ¿no? Obviamente esto es mucho más obvio en otros sectores, como pueden ser las hipotecas, como puedan ser los créditos personales, la financiación empresarial, pero bueno, de alguna manera a veces también se plantea dentro del ámbito de los servicios de inversión, ¿no? Y todo esto pues, te puede llevar a determinadas implicaciones éticas, ¿no? Sobre posible exclusión financiera de determinados perfiles, ¿no? ¿Dónde más se utiliza? Pues por supuesto, la identificación. En la identificación de los clientes, en el proceso de onboarding, se utilizan aplicaciones de reconocimiento que cada día son más avanzadas y que tienen pues, una serie de implicaciones regulatorias, muchas de ellas en el ámbito de la protección de datos, ¿no? Y por último, como todos sabemos, se utilizan el trading algorítmico, ¿no? Y aquí, pues, efectivamente hay restricciones regulatorias o requerimientos regulatorios, especialmente cuando hablamos de high frequency trading, ¿no? En cuanto me preguntabas también qué barreras, ¿no? Puede haber y si teníamos alguna información sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la inversión. Cifras no hay, no te puedo dar, pero sí te puedo decir que cada vez hay más inversión en las entidades financieras en este ámbito, cada vez hay más formación, cada vez se crean más laboratorios, con independencia de que al final es una decisión, ¿no? El utilizar herramientas de terceros o crear tus propias herramientas in-house, pero cada vez vemos más iniciativas y más impulso formativo también, ¿no? Dentro de las entidades, ¿no? Las barreras, desde luego no creo que las barreras sean, o por lo menos las barreras más relevantes sean las regulatorias, ¿no? Es decir, estamos hablando de una tecnología tremendamente compleja que va a un ritmo bueno, pues que no es como el de otras tecnologías y que realmente las barreras muchas veces pues son más de recursos y bueno, de la propia tecnología en sí, ¿no? De hecho, estamos viendo cómo últimamente la computación cuántica se está convirtiendo, digamos, en un apoyo muy serio dentro de estas iniciativas. Muchas gracias, Francisco. La verdad es que muy interesante todo lo que estás comentando. Desde el punto de vista jurídico, que no es el tema de la sesión de hoy, ni vamos a hablar de ello, probablemente es una de las materias que sí que tiene una mayor regulación dentro del mundo de la transformación digital, ¿no? Así como otras materias muy de actualidad, como las criptomonedas, no tienen una regulación específica de momento. Esta sí que nos lleva o nos conduce a realmente estar ante un marco de empresas de servicio de inversión ordinarias, pero con un régimen relativamente diferente en materia de la forma de actuar, ¿no? En el mercado. José Pablo, yo te preguntaría, como participante en el sector, y no para que te confrontes con Fran, ¿cómo ves tú el sector en España? Y si se está apostando más por la vía del asesoramiento o por la vía de la gestión, en tu opinión, algo ya has contado anteriormente, pero también me gustaría que nos contaras cómo os veis o cómo nos ves a los españoles o las empresas españolas de servicios de inversión posicionadas frente a otros países, al menos de la Unión Europea. Sí, pues mira, yo voy a ser bastante crítico con esta situación. 4 minutos. Sí, no, pero los tenemos. Lo veo regular, porque creo que es la aplicación que se está haciendo, creo que es bastante deficiente en cuanto a la claridad y la precisión de las propuestas. Creo que se está aplicando el término inteligencia artificial en solo el 10% más sencillo del término, y no se está profundizando en los procesos. De los procesos, sí, justo en los procesos de lo que es inteligencia artificial. Y ahora un poco. O sea, a mí como gestor, como selector de fondos, pues constantemente me llegan propuestas de fondos, de cosas, por ejemplo, que te dicen que están aplicando inteligencia artificial, que son cuantitativos, etcétera, etcétera. La mayoría de todas las propuestas son antiguas. Se convierten en reversiones a la media, una simple regresión, que si bien lo podemos meter dentro de inteligencia artificial, para mí, bueno, perdonadme, pero lo estudié hace 25 años en la carrera. Entonces, bueno, sí, es inteligencia artificial, pero creo que es
muy antiguo, es decir, que hay que avanzar o se quedan simplemente en métodos de clasificación o filtrado, cosas sumamente pues, simples, en la parte más simple. Creo que para esto pues, se necesita, vuelvo a lo que he dicho, se necesita una formación. O sea, necesita todavía más gente que sepa de mercado, que sepa de inteligencia artificial con profundidad. Y esto son muchas horas de trabajo, de estudio, tanto en un lado como en otro, en el mundo financiero como en la inteligencia artificial. Creo que, de todas maneras, creo que está, antes lo acaban de comentar, creo que también desde mi punto de vista está mucho más avanzado en la parte de gestión que en la parte de asesoramiento. En la parte de asesoramiento creo que hay poco, y muy poco, básicamente porque las entidades, por la regulación, les ha hecho que tengan mucha más presión y que les sea mucho más sencillo y mucho más rentable gestionar a un cliente que asesorarlo. Hay que darle mucha más información, hay que guardar mucha más información para el regulador. Es decir, en gestión te dan la decisión y tú haces, de alguna manera el gestor decide y hace lo que quiere, entre comillas, dentro de unos límites. En el asesoramiento se les tienes que decirle lo que le has propuesto, por qué no lo ha dicho, por qué lo hace, si lo hace, etcétera, etcétera. Con lo cual las entidades están yendo. Entonces hace que se desincentive de alguna manera esta situación. Sí me gustaría señalar alguna cosa que sí conozco que se está haciendo fuera y que realmente sí son cosas bastante serias o que ya empiezan a ser grandes. Por ejemplo, pues sé que dentro de analistas de empresas, por ejemplo, están utilizando la inteligencia artificial con los satélites pues para ver cuántos coches hay en un parking y con eso puedo predecir cuántas personas han ido, cuántos ha vendido, cuánto va a ser el beneficio de esa empresa, de un IKEA, por decir algo. Creo que es interesante. Creo que también otra parte bastante interesante es dentro de un algoritmo de inversión es todo lo que es el sentimiento, el leer noticias. Bien, pero bueno, son entidades de fuera de todas maneras. Y también hay una entidad también en Estados Unidos que es Eaton Bank que lo está utilizando bastante bien. Eso es lo que conozco. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Juan Pablo. Todo esto que estás comentando me recuerda a un vídeo que aparece en internet, que yo creo que es viral, del mono que está tecleando en el ordenador, ¿no? Que compite contra un sesudo gestor de carteras y gana el primate, simplemente aporreando, lo cual significa que hay cosas por hacer que están fallando en la gestión humana, y la normativa y las exposiciones de motivos de la directiva lo que hablan es de la inteligencia artificial y de la tecnología como herramienta que da más seguridad al ser humano a la hora de realizar determinadas actividades que tienen impacto económico. La entrada en vigor de la Ley de Mercado de Valores en 1988, que es el siglo pasado, 1988, realmente marcó un hito en la contratación de los valores negociables, porque es cuando entra en vigor la notación contable de la negociación y de la representación de los valores. Fue un antes y un después, ofreciendo una solución documental que supuso la entrada de la informática al proceso de contratación bursátil y dando lugar a la contratación electrónica. Ese punto de partida fue solamente eso, un punto de partida. Desde entonces, algunas entidades como Bolsas y Mercados españoles pues, han seguido profundizando de manera muy potente. Nos acompaña Guillermo Meléndez, que es el director de Inteligencia Artificial de Bolsas y Mercados. Tendrás un título que llamará la atención por donde pases, supongo. Y quería preguntarte que si es cierto, quizás puede existir una confusión en la utilización del término inteligencia artificial. Algo apuntaba Fran hace un momento, ¿no? de qué es la inteligencia artificial realmente. Y estamos viendo también que los servicios financieros permiten pues, una amplia gama de procesos con robótica. Pero ¿en qué usos realmente nos podemos encontrar esta tecnología actualmente en España? Gracias, Jesús. Gracias a COE por invitarme para esta charla.
La pregunta es muy buena, más que nada porque sí que es cierto que hay confusión. Por ejemplo, como estamos comentando, que me ha llamado muy positivamente la atención, la parte del robo-advisor con inteligencia artificial. Es una palabra muy engañosa porque realmente conozco a nivel internacional como 50 robo-advisor y solamente 2 de esos 50 tienen inteligencia artificial. Pues la palabra ya te engaña, ¿vale? Y el propio término inteligencia artificial. Vamos a una entidad financiera, por ejemplo, cualquiera, que estamos utilizando inteligencia artificial, ¿vale? Pero ¿qué significa exactamente eso? Es como si abrimos un restaurante y pones en la carta utilizamos alimentos. Pues, vale, ¿qué tipo de alimentos y cómo de frescos están? Si lo llevamos de nuevo a la parte financiera, ¿vale? ¿Qué estás haciendo exactamente? ¿Para qué utilizas la inteligencia artificial y qué tipología? Que es lo que apuntas justamente hace un momento. ¿Estás utilizando Random Forest o Super Vector Machine para hacer algo en concreto? Cosa que ya hacíamos en el 2010. Estás utilizando redes densas, convolucionales, recurrentes, que ya utilizamos en el 2018. Estás más a orden del día utilizando aprendizaje por transferencia, estás utilizando modelos GPT-3, estás utilizando redes de cápsula que están mucho más al día de hoy. O estás a la orden en la frontera del conocimiento, que hace unas semanas, por ejemplo, han salido las nuevas redes Pathwise que está utilizando Google o las capas de computación cuántica para mejorar la discriminación de las redes neuronales. ¿Qué estás haciendo y para qué concretamente? Porque a lo mejor un random forest vale perfectamente, pero el decir simplemente la frase utilizamos inteligencia artificial, claro, lleva mucha confusión porque o te transmiten correctamente lo que están haciendo y entiendes bien esa transmisión de información, o realmente no significa absolutamente nada, porque necesito entender qué estás diciéndome. Y a día de hoy, ¿para qué se puede utilizar? Que es la segunda parte de la pregunta. El problema no está en la tecnología, puedes utilizarlo para absolutamente cualquier cosa. El problema está sobre todo en si tienes los conocimientos, tienes tanto, como muy bien apuntabas, financieros como tecnológicos, la suma es necesaria, no vale A o B, tiene que ser la suma, y necesitas los datos, lógicamente. Pero eso, puedes hacer algoritmos de inversión que se autoadapte a un entorno financiero cambiante, puedes utilizar inteligencia artificial para hacer algoritmos de mejor ejecución que mejoren lo que existe a día de hoy. Puedes crear robo-advisor que generen no solamente las típicas 5 carteras de inversión para 5 perfiles, sino una cartera de inversión para cada uno de los perfiles, para cada una de las personas, cada uno de los usuarios, y que se adapte a cada usuario en cada instante de tiempo. Puedes utilizarlo, como muy bien has apuntado también, para analizar el sentimiento de las noticias, pero no solo el sentimiento, también calcular la probabilidad de impacto de las mismas. Y eso se puede hacer con imagen, se puede hacer con vídeo, se puede hacer directamente con el texto. Puedes hacer, por ejemplo, detección de líderes de opinión. Puedes hacer absolutamente cualquier cosa que imagines. Puedes hacer, por ejemplo, el ejemplo que has puesto, el del parking, el de detectar efectivamente si IKEA o predecir si IKEA va a tener un resultado bueno o malo utilizando imagen por satélite. Puedes calcular la capacidad real de absorción de carbono de cada país en función, con imágenes de satélite, en función de cuántos árboles tiene. Puedes hacer absolutamente cualquier cosa. Entonces, la limitación no está realmente en la tecnología, sino está fundamentalmente en los conocimientos que tengas imprescindibles, la sumatoria de ambos, finanzas más tecnología, y tecnología estamos hablando de toda parte de, lógicamente, procesamiento de datos, que sería en este caso Big Data, toda la parte de inteligencia artificial que cambia cada 6 meses, toda la parte de computación cuántica, toda la parte de blockchain, por supuesto, un bagaje importante de finanzas que sin lo cual es imposible aplicarlo a finanzas. Y fundamentalmente el reto es ese, si puedes imaginarlo, puedes hacerlo. Perdón. Yo creo que desde aquí hago un llamamiento ya a la CB para que plantee una sesión para hablar, no sé si del Random Forex, pero sí de muchos de los temas que está planteando Guillermo, que nos daría para una sesión de 2 o 3 días perfectamente y no de media hora. Así que te agradezco mucho tu concreción y tu concesión, ¿no? Estas consecuencias de la digitalización de las que estamos hablando, pues sin lugar a dudas tienen una fuerte influencia en la sociedad y tal y como la conocemos actualmente, pues puede llegar a transformarla por completo, en definitiva. Pero la pregunta es si para bien o para mal. Es ahí donde la ética, que antes también se ha sacado a relucir, pues tiene un papel relevante. Voy a volver con Juan Pablo precisamente en esa línea,
para que yo detecto que existen proveedores, efectivamente, como estamos viendo, que ofrecen soluciones basadas en la inteligencia artificial, pero dado que se trata de evolucionar, sobre todo en relación con los productos complejos, ¿qué ventajas detectáis vosotros que tiene invertir o qué ventajas o qué inconvenientes tiene invertir en desarrollo en este tipo de activos a través de la inteligencia artificial? A través de los modelos que usa la industria en la actualidad, por favor. Sí, creo que realmente la ventaja de invertir es que es tuyo y que tú sabes y tú tienes mucho más claro cuál es tu objetivo y cuáles son tus necesidades y vas a adaptar, llamémoslo el algoritmo, a lo que realmente quieres. Cuando viene de un proveedor, cuando todo va bien, pues bien, pero cuando las cosas se tuercen, pues existen confrontaciones, aparte de que hay que saber realmente transmitir perfectamente todo lo que se quiere y el proveedor tiene que entenderlo. Si alguien lo hace, también te lo va a cobrar, con lo cual a lo mejor es mejor tenerlo dentro. Hay muchas veces que es mejor tenerlo dentro, porque si tú vas a querer una cosa ex proceso para algo, pues a lo mejor es mejor. Luego otra cosa que también apuntaba Guillermo, la tecnología es tan sumamente cambiante que hay que estar renovándolo, actualizándolo, mirando nuevas oportunidades, con lo cual tú compras algo y a lo mejor cuando ya te lo sirvan, a lo mejor resulta que el traje ya se ha pasado de moda. Yo volvería a Guillermo de nuevo, precisamente en esa línea. No sé si tienes ya 4 minutos, porque antes te has comido alguno. Cuando implementamos un algoritmo de inteligencia artificial, sea cual sea su contenido o su cometido realmente, su objetivo, ¿qué riesgos adicionales debemos tener en cuenta? Algunos los estabas apuntando, pero céntrate ahí un poco. ¿Y qué medidas tenemos que incorporar para gestionar ese riesgo adecuadamente? ¿Cómo lo veis vosotros desde Bolsas y Mercados? Vale, desde Bolsas y Mercados llevamos ya desde el 2018 generando algoritmos de inversión, de ejecución, robo-advisor, etcétera. Y el problema fundamentalmente está en los conocimientos y en los datos. La tecnología es desconcertantemente, estamos en un punto en el que es desconcertante porque es gratuita, es totalmente accesible. ¿Vale? El problema está en la capacidad de procesamiento, no es gratuito, pero sí es bastante accesible con toda la parte de servicios en nube, pero toda la parte de conocimientos hay un problema enorme. Un problema enorme porque de hecho tuvimos que lanzar un máster que no teníamos intención de hacerlo, lanzamos un máster precisamente en el que juntamos la parte de finanzas, computación cuántica, inteligencia artificial, blockchain, porque no encontrábamos a gente. Era imposible. Entonces, una cosa que hemos tenido que hacer, y también nos ha desconcertado, es el tema de cada 6 meses tenemos que cambiar el temario. Tengo que cambiar el temario, ¿vale? Porque cambia completamente la tecnología, se queda obsoleta y tenemos que meter la nueva. Entonces, el principal problema que encontramos a la hora de encontrar a gente, de hecho no encontramos, tenemos que formarles, es justamente qué conocimientos tienes, cómo de actualizados están. Lo que he comentado hace un instante, lleva semanas toda la parte de redes Pathways, la parte de computación cuántica para mejorar la discriminación. Tiene semanas, ya lo estamos utilizando en el laboratorio. La gente que entre tiene que conocer este tipo de tecnologías porque es lo que estamos usando a día de hoy. Entonces teníamos que meterlo justamente dentro del máster. Riesgos, conocimientos, riesgos, los datos. El principal problema está en, ¿tienes acceso a los datos? La respuesta por normas generales, no. ¿Vale? Si tienes acceso a los conocimientos y los datos, el resto puedes hacerlo. Y toda la parte de, lógicamente, el backtesting. Tienes que saber hacer un backtesting. Antes de lanzar cualquier producto al mercado, tienes que saber que si eso funciona o no funciona. Entonces tienes que conocer todos los riesgos financieros y todos los riesgos de la tecnología. ¿Vale? Sabes lo que es el sesgo de supervivencia, sabes lo que es el sesgo de selección, sabes lo que es el sesgo look ahead, sabes lo que es la presunción de ejecución de la orden en bolsa. Necesitas sumar todos esos conocimientos. Y realmente el principal riesgo que existe a día de hoy es no se puede hacer la mayoría de las cosas porque no existen los datos o no tenemos acceso a los mismos, pero fundamentalmente es ¿sabes lo que estás haciendo? Y cada 6 meses la tecnología me temo que cambia. Nos dejas a todos un poco preocupados. Bueno, yo creo que a la COE les dejarás optimistas, ¿no? Que se está generando aquí un
foro, un foco de trabajo, ¿no? De posibilidad laboral, de desarrollo laboral, y estás apelando al estudio y al desarrollo profesional en este campo. Los 3 pilares, decíamos antes, del actual sistema financiero. Algún autor habla de la nueva sinfonía del sector financiero, habla de 2 notas musicales en esa nueva sinfonía. Yo creo que son 3 y Fran creo que comparte conmigo porque le he oído en alguna charla. Soy fan tuyo, como sabes, que hablas de 3 pilares. Uno es la ciberseguridad, que de alguna manera se está planteando en esta mesa. La otra es la sostenibilidad y la tercera la digitalización. En materia de sostenibilidad, tú acabas de apuntar ahora el tema de la inclusión, ¿no? que forma parte también de los algoritmos, y tenemos un objetivo de alcanzar una descarbonización del planeta que sea justa e inclusiva. Y en el ámbito de la gestión alternativa, los indicadores de sostenibilidad ya se están incluyendo en la gestión de activos de la gestión, lo apuntaba también Juan Pablo, lo cual supone una complejidad añadida, creo yo. Yo quería preguntarle a Fran si cree que la inteligencia artificial puede ayudar a ese cometido y que nos cuente un poco cómo ve esa perspectiva la supervisión. Pues efectivamente, ahora nos encontramos con que en la gestión de activos pues tenemos que incluir un nuevo familiar, ¿no? Que es la sostenibilidad. Entonces, bueno, pues si teníamos una serie de modelos, una serie de algoritmos en los cuales teníamos determinadas variables que teníamos que tener en cuenta, pues ahora toca incluir pues todos los indicadores de sostenibilidad como nuevas variables, ¿no? Y por supuesto pues tienen que formar parte también luego del entrenamiento de estos modelos, ¿no? Y bueno, yo creo que es lo que toca, es lo que creo que se está haciendo en el sector, y sin duda alguna bueno, pues va a ser algo que tienen que tener en cuenta no únicamente a la hora de que se irá más en la gestión de activos, ¿no? A la hora de seleccionar, ¿no? o tomar las decisiones de inversión, sino también porque pues nos vamos a encontrar con que determinados clientes pues exigen determinados grados, ¿no? de inversión en activos que cumplen con sostenibilidad, con los indicadores de sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo que hay que adaptarse y que la inteligencia artificial pues está para ello, ¿no? Tanto en la propia gestión de activos como luego, por supuesto, nos estamos encontrando muchas aplicaciones de la inteligencia artificial en el propio cálculo, ¿no? La propia valoración de los indicadores de sostenibilidad, ya sea en la parte de cambio climático, ¿no? Antes ha comentado Guillermo, ¿no? El tema de que podemos intuir, ¿no? Mediante los satélites el grado de cumplimiento o el grado de erosión que pueda haber, o por el contrario, por el grado de generación de derechos de emisión, bueno, pues según las aplicaciones, pero hay muchísimas más, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una herramienta fantástica en el entorno de la sostenibilidad, ¿no? Por supuesto, en la parte de más de impacto social, que yo creo que es la que queda un poco más por desarrollar y por modelizar, pues sin duda alguna la inteligencia artificial también nos va a permitir a poder valorar las iniciativas y el impacto que tienen, ¿no? Social. Pues muchas gracias, Francisco. Bueno, parecemos británicos. Son las 10:30. Nos han pedido que en media hora tratáramos de concentrar esta interesantísima materia. Yo abro la puerta a la COE que nos invite otro día porque nos hemos dejado muchos puntos fuera, pero creo que los más relevantes los hemos tratado. Como tenemos que ser rigurosos, creo que no queda espacio ni para preguntas. Si queréis añadir alguna cuestión más, es vuestro turno. Si no, calláis como siempre, como las bodas, y aprovechamos pues para saludar a todo el mundo, despedirnos y dar las gracias de nuevo. Muchas gracias.